Historia de salvación, semana 14. Hermano Juan. Mi hermano Juan. Esta historia de salvación no se trata de mi hermano Juan, sino de mi nuera. En una próxima historia espero compartir sobre uno de los testimonios de salvación más asombrosos que he presenciado. ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue salvado en la hora final, solo unas semanas antes de que muriera de cáncer de páncreas? Permítanme comenzar compartiendo cuando conocí a Juan, quien estaba en la boda de mi hijo. Juan es quien acompañó a la novia a mitad de camino por el pasillo en su boda. Juan escoltó a su hermana y luego la entregó a su padre, que solo pudo hacerlo a mitad del pasillo. A partir de ahí, mientras su padre terminaba la caminata lentamente y ponía la mano de su hija en la mano de mi hijo porque estaba muy enfermo. En la recepción me sentí muy cerca de este joven, Juan, como un amor único que él me había dado por los 4 niños que pronto quedarían huérfanos, básicamente. Su madre no estaba en la boda, ya que había estado demasiado enferma durante años, y actualmente estaba siendo atendida en un hogar de ancianos. No hace falta decir que sin padres, siendo un hombre joven, Juan sucumbió a todo tipo de maldad. No había mucho que nadie pudiera hacer. Aunque muchos trataron de ayudarlo con su pérdida y ayudarlo a navegar sus años de juventud, al final, como tantos, simplemente necesitaba tocar fondo. Pero no es allí donde todos tenemos que estar antes de gritar y estar listos para que Él haga un cambio de imagen en nuestras vidas. ¿No es eso lo lejos que Matt, en Adicto a la Heroína, tenía que llegar antes de estar listo? Entonces de repente llegó el momento señalado en que todo cambió en la vida de Juan, tan radicalmente como Juan había vivido en pecado y para el pecado. De repente y completamente comenzó a vivir radicalmente para el Señor. Juan pronto se involucró con un grupo de hombres de ex drogadictos e incluso comenzó a compartir su testimonio en las iglesias locales. Juan dijo más tarde que había bajado al altar muchas veces antes, pero que nada se le había pegado. Así que recuerde, llevar a su ser querido a la iglesia, arrastrarlo al altar o cualquier esfuerzo de nuestra parte significa que no verán ningún cambio, porque no lo encuentran de la manera en que ocurre un verdadero encuentro y comienza una relación real. En ese momento, creo que todas las hermanas de Juan eran cristianas cuando falleció su padre, pero también incluía a algunos de los esposos de sus hermanas. Algunos incluso estaban en el ministerio a tiempo completo, hasta donde yo sé. Ninguna de su ayuda o influencia directa jugó un factor decisivo en que Juan tomara la decisión de buscar al Señor personalmente. Simplemente vino al lugar de su vida, el momento señalado para cambiar su vida. Como el día moderno del Juan el Bautista, cuando alguien va por un camino perverso, por un tiempo, Dios puede usar a estas personas especiales como evangelistas. Uno de los evangelistas más poderosos que conocí y que cambió más vidas era cuando fuimos miembros de una iglesia después de que estalló un avivamiento mundial. Este hombre, un ex drogadicto y un traficante, eran tan identificables, tan apasionados por el Señor que cambió después de que fue ordenado por la corte a asistir a Teen Challenge. Teen Challenge es una organización para ayudar a los adolescentes con problemas como el abuso de sustancias o el comportamiento autodestructivo, que mencioné en Adicto a la Heroína. Entonces, si tiene un ser querido que es alguien que nunca podría imaginarse en fuego por el Señor, entonces estas personas preciosas pueden convertirse en un catalizador para las almas perdidas y desesperadas que necesitan su amor. Cada vez que sus vidas parecen empeorar, crea lo que dice: a Dios sea la gloria, pues por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. El mensaje: Dios puede hacer cualquier cosa, ya sabes, mucho más de lo que puedes imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más locos. Es cierto que hay pastores a quienes Dios usa, que son los individuos estables, que son una roca sólida, que viven una vida básicamente buena
y luego son llamados al ministerio para pastorear una bandada de creyentes. Pero para encender y atraer a los verdaderamente perdidos, Dios usa a esos hombres y mujeres que se han alejado mucho del camino, aquellos que han sido perdonados mucho. Estas son las personas que son más francas y en muchos sentidos traen más almas para conocer al Señor debido a su pasión por el Señor, y especialmente por su testimonio de una vida transformada debido a su amor. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas no evitaron la muerte. Muchos enfrentaron la muerte debido a sus imprudentes estilos de vida y sobrepasaron estos tiempos, con un testimonio más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Actualización sobre Juan. Debido a que no conozco los detalles de su transformación, pero escuché algunos de los detalles de mi hijo y mi nuera, decidí simplemente pedirle al Señor que me permitiera ver a Juan y escucharlo compartir personalmente lo que el Señor había hecho. No es sorprendente, pero siempre estoy asombrada, surgió una oportunidad. Él me guió a ofrecer un retiro en una casa de playa que mi esposo celestial me había dado. La mañana en que Juan voló, hice las maletas y salí de la casa de la playa y me quedé con mi hija, mientras Juan y mi hijo, su cuñado, se mudaron. Cerca del final de su estadía pude invitarlo a una cena con carne y escuchar de primera mano las increíbles y maravillosas hazañas de una vida completamente transformada. Afortunadamente, los detalles que Dios siempre tuvo la intención de usar para ayudar a otros jóvenes que están atrapados en este mismo pozo de pecado y también dan esperanza a la familia. Sin duda, Juan, guiado por su espíritu, dejó fuera muchos detalles relacionados con las drogas, ya que la historia no era necesaria. Primero, la transformación física general fue tan drástica que si Juan no hubiera estado sentado con mi hijo, nunca lo habría conocido. Parecía sano, fuerte, pero era su rostro, su sonrisa, lo que brillaba. Pedí un abrazo de inmediato y después de nuestro abrazo, él comenzó a agradecerme por mi generosidad, que por supuesto inmediatamente nos volvimos para agradecerle a él. Juan y mi hijo comenzaron compartiendo cómo Juan se levantaba para encontrarse con el Señor temprano cada mañana, donde me había estado reuniendo con él, mientras veía despertar la gloriosa creación de Dios. Todo lo que pude hacer fue sonreír entre lágrimas mientras escuchaba y su rostro se iluminaba. Sin embargo, tan pronto como pude, no queriendo perder esta oportunidad única, le pedí a Juan que por favor compartiera su testimonio. Fue entonces cuando su rostro realmente se iluminó y su pasión comenzó a permear y encender el aire a nuestro alrededor. Si hay algo que amo y busco absolutamente son aquellos que, como María Magdalena, son perdonados y ahora se sientan a sus pies, lavándolos con sus lágrimas. Me encanta porque reaviva mi pasión por Él nuevamente y recarga mi energía para ayudarme en mi búsqueda de toda la vida, que todos experimenten su amor. Probablemente la parte más sorprendente de lo que Juan compartió fue la influencia de que mi hijo tuvo sobre él. Sabía que mi hijo a menudo se había reunido con él para hacerse amigo de él. Entonces Juan dijo refiriéndose a mi hijo: nunca condenó, desafió o predicó, pero cuando tuve una pregunta, respondió con lo que decía en la Biblia, simplemente como un hecho, no para desafiar la forma en que estaba viviendo. Ser testigo de esta firmeza en mi hijo es algo que Juan dijo que ayudó cuando estaba listo para cambiar su vida. Debido a la sabiduría que el Señor le ha inculcado a Juan, aunque sé que gran parte de su historia trataba de su promiscuidad y de satisfacer sus necesidades de amor al estar con muchas mujeres, solo hizo referencia a esto ligeramente. Creo que cuando comparte su testimonio con hombres que viven como él, comparte más porque pueden relacionarse. Lo que sí compartió fue el uso profundo de drogas que lo llevó a traficar drogas. Él y sus amigos de las drogas alquilaron un dúplex, y por un lado, donde vendían las drogas, y por el otro, donde dormían, lo que era en el piso y con una horrible suciedad. Otra parte que no sabía era que en un momento Juan estaba bastante bien. Por favor, asegúrese de notar lo que nos dijo.
Juan fue bendecido con un auto nuevo, un trabajo respetable y muy bien remunerado. Sin embargo, todavía estaba involucrado en la escena de las drogas y estaba con muchas mujeres. Estoy segura de que la familia vio esto y se preguntó por este cambio en su vida como desconcertante. Si su ser querido tiene una recuperación, simplemente mantenga sus ojos en el Señor para terminar su plan y completar lo que comenzó. No se interponga en su camino, no trate de dirigir a un ser querido de una manera u otra. Solo busque oportunidades para amarlos con su amor, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Poco después de que Dios lo bendijo, lo que finalmente lo llevó al arrepentimiento, perdió una gran cuenta que necesitaba. Y fue entonces cuando Juan le pidió a Dios que lo ayudara. Continuará por Juan. Mi historia. Al crecer, no recuerdo mucha exposición a Dios. Hubo un tiempo en que íbamos a la iglesia todos los domingos, y recuerdo un par de servicios, pero después de algunos problemas con la iglesia, nuestra familia se fue y nunca regresó. Mis padres estaban demasiado ocupados persiguiendo el sueño. Para la mayoría habría parecido que lo encontramos. Teníamos una hermosa casa en un barrio perfecto. Éramos una familia de un padre exitoso, una madre solidaria, 3 hermosas niñas y un niño. Mi madre era muy activa en nuestras vidas y parecía que lo teníamos todo junto. Pero nada podía estar más lejos de la verdad. Nuestras vidas hogareñas fueron caóticas en el mejor de los casos. Nuestros padres peleaban constantemente y un día llegó a un punto en que era demasiado. Tenía 9 años cuando mis padres decidieron divorciarse. Y a partir de ese momento mi vida la pasaría viviendo por cortos periodos de tiempo en casas aleatorias, cada una perteneciente a los nuevos novios de mi madre. Mis hermanas tenían la edad suficiente para elegir con quién vivir, pero yo, siendo tan joven, me vi obligado a vivir con mi madre. Según tengo entendido, es por eso que una de mis hermanas se quedó conmigo, para que no tuviera que pasar por esa experiencia solo. Mi madre nos hizo pasar por muchas cosas en los siguientes años, aunque más tarde descubrimos que no era exactamente su culpa. Mi madre sufría de una enfermedad horrible que había afectado gravemente su estado mental, y desde allí estaba en una espiral descendente. Ella inventaba historias de mi padre tratando de matarla, y creía completamente que eran ciertas. Nos arrastraría mi hermana y a mí a su habitación y nos contaría esas historias durante horas y horas. Era una rutina diaria a la que nos habíamos acostumbrado también. Entonces, después de años de lucha, finalmente llegó a su fin cuando mi padre ganó mi custodia. Por primera vez en años, mi hermana y yo tuvimos algo de estabilidad. Cuando nos reunimos con nuestras hermanas mayores, noté que algo interesante estaba sucediendo en sus vidas. Una de mis hermanas se estaba involucrando mucho en su iglesia y comenzó a cambiar la dinámica de nuestra casa. Rápidamente se convirtió en la espiritual de la familia. Pasaron los años y comencé a tocar la guitarra. Me metí en una banda y naturalmente, antes de darme cuenta, estaba bebiendo y fumando hierba. No regularmente, pero cuando pude. Todas las leyendas del rock a las que admiraba consumían drogas y quería descubrir por qué era tan atractivo. Recuerdo que algunas veces fui a la iglesia con mi hermana y cada vez que iba me enfrentaba con la verdad de que sabía que necesitaba hacer algunos cambios en mi vida. Realmente no quería renunciar a mi vida. Hubo un tiempo en el que puedo decir que realmente lamentaba la forma en que vivía mi vida. Sucedió un domingo por la mañana durante el servicio cuando me llamaron y seguí adelante e hice una profesión de fe. Pero no fue una tristeza divina porque no hubo arrepentimiento. Me fui y volví a salir y fue entonces cuando empeoró lentamente. El año fue 2009 más o menos. Estoy en mi habitación. Mi papá abre la puerta y espera que pause mi videojuego. Las palabras me golpearon con fuerza. Tengo cáncer de páncreas y el médico me dijo que tenía cerca de 1 año de vida. ¿Ok? Es todo lo que podía decir. Yo estaba en shock. Los siguientes 6 meses fueron devastadores.
Día a día veía cómo mi padre, el pilar sobre el que se encontraba mi familia, se deterioraba frente a mis ojos. La persona a la que corría llorando ahora estaba sosteniendo, mientras lloraba, mientras discutíamos todas las cosas que esperaba enseñarme para ayudarnos durante el resto de nuestras vidas. Luego todo cambió un día cuando salí de mi habitación, y allí estaba el pastor de una iglesia local en la sala hablando con mi papá. Obviamente confundido le dije a mi papá que iba a casa de un amigo, y él solo me miró con una gran sonrisa y dijo, «Ok». Obviamente lo que dijo no fue extraño, fue la forma en que lo dijo. Mi padre era diferente. Me extrañó, así que me fui. Durante los últimos 6 meses, mientras mi padre se acercaba el día de su muerte, vi que sucedía algo peculiar. Se volvió casi más feliz con el paso del tiempo. La paz que mi padre ahora tenía me había confundido, pero estaba demasiado enojado en ese momento para considerar el porqué. Cuando mi padre murió, mi vida realmente comenzó a empeorar. Con una mezcla de depresión y la falta de una figura de autoridad en mi vida, me mudé a un dúplex con algunos de mis compañeros de banda. La fiesta comenzó con alcohol, pero después de descubrir que los vecinos de nuestro dúplex eran traficantes de droga, rápidamente pasó de mal en peor. Poco después de que perdí mi trabajo, mi banda se disolvió y la depresión se estaba instalando. Incapaz de pagar las cuentas, la electricidad se cortó en pleno invierno. Sin embargo, todo lo que me importaba era drogarme. Dormía acurrucado bajo el viejo abrigo de mi padre en una habitación con ventanas rotas, donde la brisa helada me soplaba en la cara mientras intentaba dormir. Cuando me desperté, todo lo que me importaba era ir a la casa del vecino con la esperanza de que ellos también se despertaran para poder recibir un poco de drogas mientras se preparaban para pasar el día. Me había convertido en un buitre. Raspar el cambio para comprar un paquete de ramen, sopa, al día si tuviera suerte. Una de las abuelas de los chicos se enteró de esto y compraría bolsas de basura de refrigerios. Las tiendas de comestibles tomarían sus refrigerios vencidos y cortarían las bolsas para que nadie pudiera revenderlos. Usted podría obtener una bolsa por $5 para alimentar a sus cerdos como granjero. Para ese periodo de mi vida, eso es de lo que viví. Puede preguntar, ¿cómo pude llegar a ese punto? ¿Esto no le molestaría? La verdad es que sí, pero cuando consumí drogas, el mundo se detuvo en esa puerta principal. Nada parecía importar más que la persona frente a mí o el videojuego frente a mí. Estaba libre de culpa, libre de vergüenza. No tenía responsabilidades ni preocupaciones, mientras me mantuviera en drogas. Podría aceptar mi vida y donde había terminado. Cuando miro hacia atrás en mi vida parece tan irreal. Nunca tuve la intención de llegar a ese punto. A mi familia le importaba y quería ayudar, como cuando fuimos a Florida a esparcir las cenizas de mi padre. Y mientras estábamos allí, mi hermana espiritual se enfrentó a mí. Desafortunadamente, cuando vives en el mundo de las drogas, te vuelves bueno manipulando. Esa es su principal fuente de supervivencia. Manipula para conseguir lo que quieres. Así que si a la gente le gusta, me drogarán. Si no lo hicieran, haría que se compadecieran de mí y me alimentarían. Fue un ganar-ganar. No había vergüenza ni orgullo. Fue supervivencia pura y simple. Así fue como vi ese encuentro con mi hermana. La hice sentir avergonzada por acusarme cuando le dije, «¿Cómo te atreves a acusarme de estar drogado? ¿Cómo puedes decir eso? No puedo imaginar por lo que hice pasar a mi familia en esos años». Todavía recuerdo haber llegado a casa después de ese viaje a Florida. Había estado sobrio durante una semana porque estaba con mi familia. No había estado sobrio durante más de 1 hora en muchos meses. Entro en el dúplex. Nada ha cambiado. 10 o más chicos pasaban alrededor una tubería de drogas. Otro amigo había muerto. El aire olía a olor corporal y hierba con un intento fallido de cubrirlo con incienso. Finalmente me golpeó. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Efectivamente, esperarías que sea aquí donde me salve, ¿verdad? Bueno, soy terco y no lo es. Mis pensamientos en este momento eran,
Si solo lo hago mejor y salgo de esta situación, finalmente podría ser feliz. Me mudé con mi madrastra y conseguí un buen trabajo. Las cosas salieron bien durante un año más o menos y con una incidencia menor. Estoy sosteniendo un departamento y estoy bien. Pero me doy cuenta de que no importa cuánto gane o cuán bien lo haga, siempre existe este dolor por más. No importa cuán lindo sea el auto, necesito uno más agradable. No importa cuán hermosa sea la chica con la que salgo, necesito una más atractiva. Fiestas más grandes, más grande, mejor todo. Nada lo satisfaría. Entonces comencé a fumar nuevamente y en poco tiempo estoy entrando y saliendo de la cárcel nuevamente. Luego fui a buscar un trabajo de ventas que prometía cheques de 6 cifras y no funcionó. Cuando todo comenzó a desmoronarse, recurrí una vez más a las drogas. Entonces mi vida empezó a cambiar. Había hecho un nuevo amigo en el lugar donde trabajaba vendiendo tiempo compartido. Fumamos y festejamos juntos, pero después de un tiempo mi situación empeoró cuando comenzó a llevarme al trabajo. Rápidamente nos hicimos amigos y todos los días salíamos del trabajo. Íbamos a su casa y fumábamos hierba. Nunca consideramos lo que los próximos meses tenían reservado o lo que estaba en movimiento. Llega el momento y me quedo sin dinero. Mi BMW es embargado, mi apartamento no está pagado e incluso mis muebles debían ser tomados. Por segunda vez estaba parado en una habitación que no podía pagar. Un fracaso. Finalmente acepté el hecho de que no podía hacer esto por mi cuenta. En este punto les estaba diciendo a todos que era ateo, pero no tenía opciones y no sabía qué hacer. Entonces me arrodillé y dije, Dios, si eres real, consigue una venta en el trabajo. Si lo haces, dejaré de festejar y de hacer estas cosas malas. Fui más específico en la oración, pero era una lista. Dios no tenía que hacerlo, pero solo para demostrarme quién era, entré al trabajo al día siguiente y obtuve mi primera venta en los 3 meses que había estado trabajando para la compañía. Incluso recuerdo haberle dicho a un anciano en el trabajo, y su respuesta fue, Juan, no puedes negociar con Dios. Quiere todo o nada. Lo ignoré. Lo descarté como una coincidencia y fui a casa a celebrar, y rompí todas las promesas que le hice a Dios. Pero de Dios uno no se burla. Al día siguiente, cuando volví a trabajar, me dijeron, Juan, tu venta se retiró. Mejor comienza a buscar un nuevo trabajo. No podía creerlo. Al ir a casa con mi amigo, me abrí sobre todo. Rogarle a Dios, conseguir el trato y luego retroceder. Después de explicar todo, miré y su mandíbula estaba en el suelo. No podía creer lo que estaba diciendo por alguna razón. Entonces, un poco sorprendido por cómo reaccionó, le pregunté, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Sí. Esa no era la respuesta que esperaba. Luego me contó cómo él y nuestro distribuidor se habían quedado despiertos durante horas la noche antes de hablar sobre Dios y cómo había sentido que quería ir a la iglesia. Simplemente no tenía nadie que lo acompañara. Entonces decidimos allí y entonces descubrir quién era Dios y qué quería con nuestras vidas. Sin embargo, un mes después volví a fumar marihuana nuevamente. Pero Matt estaba en la casa de nuestro viejo traficante leyendo su Biblia y todavía tratando de descubrir quién era Dios. Me llamaron para ir ahí y en ese punto estoy justo bajando la calle viviendo nuevamente en casa de mi madrastra. Me mostraron un testimonio en YouTube de un ministerio de alcance local llamado Freeway. Me sorprendió porque el tipo que estaba compartiendo su testimonio era el viejo traficante de drogas de mi traficante de marihuana. Después de escuchar historias sobre su ex traficante de drogas, nuestro traficante reprodujo el video. Después de 10 minutos me di cuenta de que si Dios podía cambiar a este tipo, Él podría cambiarme a mí. Convencido, arrojé la hierba que tenía a un lado y abrí una Biblia. Desde ese día, la vida fue diferente. No es fácil, pero diferente. Comenzamos un estudio bíblico en la casa del traficante donde haríamos un sermón del ministerio Freeway, de alcance comunitario.
Invitamos a todos nuestros amigos de las drogas y antes de darnos cuenta había alrededor de 25 personas que acudían fielmente a una antigua casa de drogas para escuchar sermones en un televisor y orar juntos. Incluso construimos un altar frente al televisor para que al final del mensaje, cuando hicieran una llamada al altar, nuestros amigos tuvieran un lugar donde ir. Era un banco plegable de plástico de Walmart. Estábamos en fuego. Leía la Biblia y luego me iba a casa. Durante este tiempo mi madrastra se había convertido en mi compañera de beber y fumar. Pero cuando mi vida cambió y la de ella no, las cosas se calentaron. Volvería a casa y solo saludaría. Cada vez que entré por la puerta, mi convicción recién descubierta vino conmigo. Aunque nunca dije una palabra contra ella, ella me gritaba por juzgarla. Mis noches las pasaba fingiendo estar dormido mientras leía mi Biblia, ya que golpeaba la puerta tratando de hacerme salir para que ella me confrontara sobre quién creía que era y las cosas terribles que hacía. Eventualmente me mudé de regreso y lentamente Dios ha construido una vida para mí. Me mudé a lo que se llama una casa de discipulado para hombres. Es un lugar donde pueden ir los hombres que se toman en serio aprender a caminar con el Señor. Es muy estricto y todos los días estás haciendo algún tipo de estudio bíblico o sirviendo de alguna manera. Aprendes a cocinar, a limpiar, mantener un trabajo, trabajar duro. Pero lo más importante, te despiertas y lees tu Biblia. Aprendes a orar y confiar en Dios. Aprendes lo que parece ser un hombre de Dios. Me salvé hace 3 años. Desde entonces las cosas han cambiado, pero no para peor. He dirigido la adoración para el mismo ministerio de alcance donde fui salvo. Estoy disciplinando a los hombres que son exadictos y ayudándolos a seguir un estilo de vida responsable y piadoso. Después de ayudar a enseñar durante 1 año en una sola clase de jóvenes adultos en mi iglesia local, ahora estoy en una rotación de predicación con el pastor de jóvenes, mientras me está asesorando. Y también tengo la increíble oportunidad de ingresar a un pequeño grupo de estudiantes de secundaria semanalmente enseñando escuela dominical. Hace poco más de 1 año Dios me hizo un llamado increíblemente vivido al ministerio. Y mi pasión es la juventud. Enseño un estudio bíblico todas las semanas para hombres que salen directamente de la cárcel y entran en la casa del discipulado, así como para algunos hombres de nuestra iglesia. No me gusta glorificar mi vida pasada o hablar de lo malo que he hecho. Por favor, no tengas esa impresión. Lo que espero que se tome de esto es que no solo alguien puede salvarse si Dios se apodera, sino que Dios es digno de nuestra confianza. Todo lo que he hecho es romper un sueño después del siguiente. No debería ser un éxito, pero cuando me salvé, tomé un versículo muy en serio. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Después de romper todos los sueños que he tenido, espero que mi pasado sea una prueba de que no puedes hacerlo solo. Entonces, el hecho de que lo estoy haciendo es un faro para el mundo de que este Dios es un obrador de milagros. Si no lo fuera, ¿cómo explicas lo que te acabo de decir? Epílogo. Dios ha hecho cosas extraordinarias en la vida de este joven desde que se escribieron estas historias de salvación y el testimonio de Juan. John se casó con la hija de su pastor y se convirtió en pastor de jóvenes. Tuvieron una hija hermosa seguida de otra hija, a la que llamaron Shelah. Cuando comenté su publicación, John y Rachel, Shelah es simplemente hermosa y su nombre es espectacular. Felicidades. Hace años descubrí que la palabra Shelah estaba definida en toda la Biblia amplificada, la cual quería compartir contigo. Shelah significa haga una pausa y piense con calma en eso. John respondió, es exactamente por eso que lo elegimos. Pensamos que era un buen momento para hacer una pausa y considerar todo lo que Dios ha hecho por nuestra familia. Estamos verdaderamente bendecidos. También tengo la suerte de ser testigo a través de la capacidad de Dios para transformar cualquier vida. El testimonio de John al que recurro muy a menudo y espero que usted también lo comparta a menudo.
Atara en Sudáfrica. Aprendí tantas cosas maravillosas de esta historia de salvación y ha aumentado totalmente mi fe en el Señor para salvar a mi hermano en su momento señalado. También aprendí que como María Magdalena, aquellos a quienes mucho se les ha perdonado son los que se sientan a sus pies y están ardiendo por el Señor, por cuánto y hasta dónde fue para salvarlos. También me encantó el consejo sobre si hay un alza en la vida de mi hermano, si de repente las cosas le van bien, para mantener mis ojos en el Señor, para terminar lo que Él comenzó. Me encanta el título de esta historia de salvación. Se llama Mi hermano John. Mi diario de hoy también se trata sobre mi hermano. Hay muchas cosas en esta historia de salvación sobre Juan que son similares a lo que mi hermano menor experimentó en su vida. Recientemente mi hermano y yo intentamos concertar una reunión con un hombre que superó su propia adicción a las drogas y comenzó su propio ministerio para ayudar a otros. Desafortunadamente, antes de que pudiera suceder, mi hermano volvió a desaparecer. Entonces mi esposo celestial nos ha estado mostrando que no hay absolutamente nada que podamos hacer con nuestras fuerzas para salvar a nuestro hermano. Tenemos que dejar ir y dejar a Dios. Aprendí que al igual que John, mi hermano también necesita tocar fondo, donde mi esposo celestial puede ayudarlo, y también a donde necesita llegar para estar listo para el cambio de imagen de su vida. Tengo que creer que tan radicalmente como mi esposo celestial cambió al hermano John, él hará lo mismo con mi hermano Heini. Me alegré mucho de leer que no había nada que la familia de John, que estaba en el ministerio, pudiera hacer para ayudarlo, y que al igual que John, mi hermano necesita llegar al tiempo señalado, el tiempo que mi esposo celestial ha reservado para cambiar su vida. Cuando leí este testimonio, lo primero que me sorprendió fue cuán similar era la situación de John a la vida de mi hermano. También me encanta el testimonio del ex drogadicto que se convirtió en un evangelista poderoso después de andar por el camino perverso por un tiempo. Mi hermano ya no es un adolescente ni un joven, sino un adulto. Así que este testimonio me alienta mucho sabiendo que mi esposo celestial nunca llega demasiado tarde, sino justo a tiempo. Viviré estos principios compartiéndolos con mi hermana y meditando en las Escrituras. Y también hablando con mi amor al respecto cada vez que pienso en mi hermano o me preocupo o ansío por él, ya que escuché que pasó una noche en la cárcel y también que lo han visto parado en las esquinas de las tiendas y parece como si estuviera vendiendo drogas. Ha sido difícil para mi hermana pasar por delante de él viéndolo todo el tiempo y sabiendo que no hay nada que pueda hacer. Por eso también la estoy animando y compartiré estas escrituras con ella. Yo también estoy en ayuno. Mi querido y maravilloso amor, perdóname por mi incredulidad. Llevo muchos años confiando en ti para que mi hermano se salve y sea transformado. Gracias porque tienes un tiempo señalado para mi hermano y que tu palabra dice que no quieres que nadie perezca, sino que tenga vida, y no cualquier vida, sino una abundante. Querido amigo como tú, no puedo esperar el día en que pueda sentarme y escuchar la historia de salvación de un ser querido. Escuchar y escuchar cómo nuestro maravilloso Señor lo salvó y lo transformó. Entonces el Señor me respondió y dijo: registrar la visión y escríbelo en tablillas, para que corra el que lo lea, porque la visión aún está por llegar al tiempo señalado. Se apresura hacia la meta y no fracasará, aunque tarde, espéralo, porque ciertamente llegará y no tardará. Llegará el momento señalado por Dios para cambiar las cosas en la vida de mi hermano y cambiarlo radicalmente a mí también. Me encanta esta versión. El Señor asegura a Habacuc. El Señor respondió: escribe este mensaje, regístrelo de forma legible en tabletas, para que el que lo anuncia pueda leerlo fácilmente, porque el mensaje es testimonio de lo decretado. Da un testimonio confiable sobre cómo se desarrollarán las cosas. Incluso si el mensaje no se cumple de inmediato, espera pacientemente, porque ciertamente sucederá, no llegará tarde. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida ni siquiera frente a la muerte.